Ya, por eso decimos que el ADN casi es idéntico en las células, en los tejidos, y que conforman la unión de varias células, pues los tejidos y los tejidos que conforman un organismo, ¿ya? Eh, no varía con la edad ni el desarrollo, pero sí puede tener variaciones, repito, a nivel de las condiciones medioambientales, el estado nutricional, y a eso me refiero, hablando de la epigenética, ¿no? Esa es la que hace que varíe de acuerdo a esas condiciones la expresión genética, y eso nos hace diferentes. Por ejemplo, si yo comparo mi material genético con una bacteria, pues soy completamente diferente, ¿no? Un microorganismo tan pequeñito puede hacer muchas cosas porque tiene un genoma, ¿no? En el caso de Brucella, por ejemplo, tiene un doble genoma Brucella, eh, y es una bacteria bastante patógena. Bueno, ese material genético va a variar de un organismo a otro, sin embargo, nosotros nos parecemos a los monos. Entonces, la variación genética en cuanto al material de los monos no va a ser tan grande, abismal, como referente a una bacteria. Dentro de las bacterias también hay variaciones, y vamos a ver que estas bacterias pues van a tener en algunos casos mayor contenido de guaninas, citocinas. En el caso de la pseudomonas, por ejemplo, es una bacteria virulenta, es mucho más estable porque tiene alto contenido de guanina, citosina. Ya hemos explicado hace rato. Guanina, citosina, mediante que se une mediante 3 puentes de hidrógeno, y eso le da esa estabilidad a esta bacteria y también la hace más virulenta. Como hace rato ya dije, mientras más cercanos filogenéticamente son dos organismos, hay mayor similitud de su material genético. Y bueno, ¿qué indica respecto a las reglas de Chargaff? Ya hemos indicado que la adenina con la timina siempre se va a unir mediante 2 puentes de hidrógeno, porque estructural la citosina mediante 3, le falta ahí. Doctora, creo que apagó su micrófono o no sé si es mi señal. Disculpe, doctora, no se le escucha nada, doctora.
Doctora, no se le escucha nada, no sé si me logra escuchar igual. Perdón, dice que no me escuchaban porque se cortó.
la comunicación. A partir de acá es que no me escuchaban o después. ¿Aló? ¿Hola? ¿Yo? Doctora, sí, creo que sí es de ahí. Ya. No revisé muy bien. Bueno, ¿cuántas formas de ADN encontramos? 3 formas. Esta sería la forma A, esta es la forma B. ¿Qué es lo que está variando? En realidad, el ángulo, ¿no? En este caso es mayor. Y estas dos estructuras tienen un superenrollamiento dextrógiro hacia la derecha. En cambio, la forma Z tiene un superenrollamiento levógiro. Estoy hablando, en este caso, de las formas de ADN, ¿ya? Tenemos entonces 3 formas. Esa estructura superenrollada, como vemos acá, donde se enrollaba el ADN en un nucleosoma. Y cuando hablo de un nucleosoma, ¿por qué está compuesto por histonas? ¿Cuántos tipos de histonas hay? 5 tipos. La H1, H2A, H2B, H3 y H4. La H1 es esta que sirve de bisagra. Y en la histona tenemos en el nucleosoma 4 tipos de histonas. H2A, H2B, H3 y H4. Y si se fijan, es una estructura octamérica. ¿Por qué es octamérica? Porque está compuesta por 8 unidades de apares. Entonces, el nucleosoma conforman 4 histonas, repito, H2A, H2B, H3 y H4, y son diméricas cada una de estas, ¿ya? Estas histonas, hace rato ya dijimos, tienen aminoácidos básicos. ¿Por qué? Porque tienen que neutralizar la carga del ADN. Y como vemos acá, entonces, la estructura del ADN está en esa forma súper enrollada, conformando esa estructura, que en este caso es el cromosoma, ¿no? Está en el cromosoma y tenemos la cromatina, en este caso está condensada, por tanto el material genético no se replica, no se transcribe. En cambio, cuando se vuelve laxa, ¿qué está generando eso? Que el ADN se desenrolle, y eso hacen las topoisomerasas. Entonces, el material genético está súper enrollado en esas estructuras octaméricas que son los nucleosomas, que es lo que van a generar esas histonas, la propagación y dispersión de las cargas, porque el ADN está cargado, ya expliqué hace rato, negativamente, ¿no? Si son cargas negativas, pues ustedes verán, puede haber esa repulsión. Sin embargo, para asegurar esa organización en el núcleo, en esa estructura tan pequeñita, pues estas histonas juegan ese rol muy importante. ¿Por qué? Porque neutralizan esas cargas esa carga negativa del ADN. Y en las bacterias, sobre todo, tenemos a las poliaminas que hacen ese proceso. Si bien se decía no hay histonas en las bacterias, pero sí las histonas light ya se las ha encontrado. Entonces, las poliaminas que derivan de la ornitina, la espermina, la espermidina, son las moléculas que neutralizan la carga negativa del ADN bacterial, ¿ya? Y bueno, tenemos nuestro ADN, esa doble cadena. ¿Qué estructura sería esta, chicos? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué tipo de estructura? Secundaria, ¿no ven? Ahora se está enrollando a nivel de los nucleosomas. ¿Qué estructura conformamos? La estructura terciaria. Entonces, en resumen, el ADN, ¿dónde se encuentra? En el núcleo, formando parte de ¿qué? De los cromosomas. Y bueno, el cromosoma que conforma
el telómero, el centrómero, y que luego van a conformar también las cromatinas. Dentro de ese cromosoma que está el ADN súper enrollado, conformando esos nucleosomas, ¿no? Juntamente con las histonas. Y en este caso, como está el ADN desenrollado, ¿por qué? Porque tiene que hacer ya sea procesos de replicación o procesos de transcripción. Y cuando no se transcribe ni se traduce, entonces el ADN se encuentra de esta manera en el cromosoma. Cuando hablo de un locus genético, me refiero a una parte del ADN y ese es el que va a codificar una secuencia de proteínas. En realidad me refiero al gen. Entonces, el ADN en sus características generales presenta este surco mayor. Aquí tenemos el surco menor. Está enrollado alrededor de esas proteínas básicas que son las histonas. Se replica, se duplica y esa replicación es semiconservativa. Puede desnaturalizarse y renaturalizarse, es decir, romper esos enlaces puentes de hidrógeno y también volver a conformar a través de la reasociación, volver a adoptar su forma original y es una molécula que nos sirve como molde para dos procesos importantes. ¿Cuáles son? La replicación y la transcripción. Y bueno, ya hemos dicho, se organiza en el cromosoma, es parte del genoma. En el cromosoma, así como está, no se transcribe, sin embargo, se tiene que transformar en cromatina laxa para que exista ese proceso. Y tiene secuencias únicas, más del 50%, y 20 a 30% son secuencias repetitivas, es decir, esas secuencias intrónicas no codificadoras. Y dentro de esas secuencias codificadoras también hay secuencias que regulan, ¿no? Que regulan la expresión genética. En algunos casos, estas secuencias pueden ser las que amplifiquen ese proceso o silencien. Cuando digo silenciar, el gen no se está transcribiendo. Y bueno, hace rato ya dije, desnaturalizar es romper los puentes de hidrógeno y separar esa doble cadena. ¿Y cuáles son esos agentes que generan eso? Elevadas temperaturas, variaciones en el pH muy ácido, muy básico. La urea, someter a urea a formamida o formaldehído, el formol. El duodicilsulfato se usa en biología molecular con ese fin, para generar una mejor PCR, porque la PCR necesito que para que una copia sirva de molde para generar la cadena complementaria, y esta también que tenemos que hacer en la replicación o en la PCR, separar esas dobles cadenas. Y por ejemplo, en la PCR, a través de qué proceso se hace en un termociclador, el equipito ese lo que hace es subir la temperatura a 94 grados y de esa manera está haciendo ese proceso de desnaturalización. Luego vamos a bajar la temperatura para hacer que se hibride el primer. Luego vamos a subir un poco a 75 grados para que se lleve a cabo la elongación. Entonces, el punto medio de fusión de la temperatura de este proceso se llama T-melting, ¿ya? Muy importante, y eso va a estar relacionado al contenido de guaninas y citocinas. Mayor contenido de guaninas y citocinas, mayor T-melting. Menor contenido de guaninas y citocinas, menor T-melting. Y vemos acá, ¿no? La doble cadena, su T-melting es mayor, en cambio en la simple cadena el T-melting es menor. Y que aumenta esto, la absorción, ¿no? Tenemos aquí la absorción, tiene una característica de que el ADN absorbe la luz a 260 nanómetros, que luz es en el rango de ultravioleta.
Por eso la absorbancia no se mide en cualquier equipito, sino un equipo que tenga esa longitud de onda, sea capaz de medir esa longitud de onda. Y la temperatura de melting, repito, significa la temperatura a la cual la mitad de las moléculas nucleotídicas que conforman ese ADN están desnaturalizadas, ¿ya? Es decir, que la mitad, el 50% del ADN está separado en esa estructura, ¿ya? ¿Por qué está influido este T-melting? Hace rato ya dije, por los puentes de hidrógeno. ¿Quiénes conforman 3 puentes de hidrógeno? La guanina con la citosina. Entonces, mayor contenido de guanina citosinas, mayor T-melting, ¿no? Y algo que hace el ADN se vuelve a renaturalizar, a hibridar, es decir, vuelve a formar, si nosotros separamos con el calor o condiciones de pH muy alcalinos o muy básicos, se rompen los puentes y esta molécula vuelve a renaturalizarse, vuelve a adaptar su estructura original, ¿ya? Algo que también nosotros podemos modificar esa temperatura de T-melting del ADN es a través del contenido salino, ¿no? Bajos contenidos de sal hacen que el T-melting sea menor, en cambio contenidos altos de sal hacen que el T-melting sea mayor. Nosotros en biología molecular podemos modificar esa temperatura agregando sales, ¿no? ¿Y qué le da la estabilidad al ADN? Como podemos ver acá, mayor temperatura de T-melting en esta molécula que tiene alto contenido de guaninas y citosinas. En cambio, esta que tiene bajo contenido de guaninas, citosinas y tiene mayor contenido de adeninas, de timinas, fíjense, su T-melting es mucho menor. Y en las bacterias, hace rato les dije, ¿no? La Pseudomonas putida, las pseudomonas son muy resistentes, patógenas. Fijémonos cuánto de contenido de guanina citosina tiene, 61%, ¿no? E. coli tiene un contenido al 50% de guaninas y citosinas. Bacillus subtilis, por ejemplo, tiene 42%, es menos patógena, ¿no? Entonces tiene mucho que ver en la estabilidad de ese microorganismo, el contenido de guaninas y citosinas. Y la virulencia también en las bacterias. ¿Qué pasa si yo a una bacteria la pincho con una agujita? Ese material genético va a empezar a difundir, porque no olvidemos, está bien estructurado de esa manera como hemos explicado ya, en esa estructura bacteriana tan pequeña que es una bacteria, ¿no? Encontramos miles de pares de bases conformando esas cadenas largas. Y bueno, en resumen, el ADN es un polímero lineal de desoxirribonucleótidos, tiene como azúcar a la desoxirribosa, como bases nitrogenadas a la adenina, la guanina, citosina y timina, no contiene uracilo y contiene grupos fosfatos. Siempre va a haber la unión en esta doble cadena de purinas con pirimidinas, por eso se une adenina con timina o guanina con citosina. Y el porcentaje de guaninas citosinas define la estabilidad. Mayor porcentaje de guanina citosina, mayor estabilidad. Mayor porcentaje de adenina timina, menor estabilidad, ¿ya? El peso molecular de estas biomoléculas es muy alto, es una molécula cargada negativamente, es una doble cadena, como ya hemos explicado, y como es ácido, es polar, por tanto es soluble en agua. Genera soluciones viscosas y, repito, el mayor contenido de adeninas timinas va a generar menor viscosidad y hacer de que esa estructura estable se separe rápidamente. Cuando hablo de polimorfismo, me refiero a que pues hay variaciones genéticas, ¿no? Por eso el nombre de polimorfismo en esta molécula del ADN que es la base de la herencia. Y esas variaciones pueden generar enfermedades, ¿no? Me refiero sobre todo a mutaciones.
Por ejemplo, ¿cómo se produce la insulina en una bacteria? Por recombinación genética. ¿Qué es lo que yo introduzco en una bacteria? Un plásmido. En ese plásmido que pongo un promotor y una secuencia del gen que codifica para la insulina. Entonces, esa construcción plasmídica, si yo la incorporo en la bacteria, esa bacteria le va a dar todo el material para que se replique y inclusive puedo hacer que se transcriba, es decir, a través de plásmidos que tengan esa capacidad y el producto final de esa transcripción va a ser esa proteína, producir mucha insulina. Y de esa manera se producen vacunas a través de esta tecnología de recombinación genética. Y ya sabemos que cuando hay mutaciones, hay cambios en el ADN, se generan enfermedades y muchas veces esos cambios, esas mutaciones, como hace rato expliqué, en el caso de Plasmodium, se da para una mejor adaptación. Y bueno, vamos a quedar ahí, chicos. Ya es tarde, me debo ir. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Y el día martes, yo creo que es mejor hacer una magistral. Tenía que dar el domingo. Voy a sugerir a que sea la magistral el martes. ¿Está bien? ¿En la mañana? ¿O prefieren que sea el sábado? Doctora, sería mejor un sábado. Bueno, este sábado. Ya, el sábado entonces. Probablemente sea a las 8, voy a coordinar. Está bien, doctora.